Gracias, señor director, muy amable. El diputado nacional Alejandro Snope con nosotros. ¿Cómo le va? Muy bien, Alejandro. Un gusto estar acá. Gracias por venir. Nuevamente en tu programa. Hace mucho que no venía. Hace mucho que no venía. Así es. Bueno, ¿cómo ve la situación? Muy complicada la situación nacional. De hecho, una inflación cercana al 50%, si es que no es más. Con sectores de la población, sectores de la clase media que están viviendo hoy la mayor presión tributaria, es decir, las pequeñas y medianas empresas, los comercios, lejos de lo que se hablaba de que iba a haber una reducción impositiva, habiendo transcurrido 3 años del gobierno nacional, la mayor presión tributaria, con un endeudamiento de todos los argentinos prácticamente a niveles récord, con tasas de interés del 70%, hablábamos hace un rato. Esto hace que una pequeña o mediana empresa que se ha financiado para haber hecho una inversión, sea pequeña o la que fuese, cuando lo hace a tasa variable, está pagando tasas de interés incompatibles con ningún negocio lícito en Argentina. No hay ninguna empresa que tenga una rentabilidad, que pueda tener una rentabilidad del 70% haciendo las cosas bien y que le dé para pagar semejante tasa de interés y cubrir todos los gastos, costos, más la parte impositiva. Es decir, un sector de la clase trabajadora, de las pequeñas de la empresa, de los comercios desfinanciados, con una economía decreciendo y con inflación, es decir, el peor escenario, esta inflación que estamos viviendo en este momento. Es decir, muy complicado el panorama, todo lo contrario a lo que se había pronunciado en una campaña en el 2015, hablando de pobreza cero, de reducción de la inflación, que era un problema menor. Bueno, todo lo contrario, y entonces estamos viviendo un momento muy difícil. Por supuesto, exige responsabilidad por quienes formamos parte de la oposición. Hemos venido trabajando de esa manera. Ahora, este presupuesto, así como lo ha presentado el Poder Ejecutivo, no lo hemos podido aprobar. De hecho, lo hemos rechazado desde el parte del Frente Renovador. Le hemos presentado una propuesta alternativa cuando fue el jefe de gabinete de ministros a la Cámara en 2 ocasiones. En una de ellas, con un manual de todo lo que significa la plataforma de lo que hemos venido trabajando junto con Marco Labaña, con Pignarelli y el equipo del Frente Renovador, donde decimos que no hay que ir al equilibrio fiscal, sino al superávit fiscal. Es decir, nosotros decimos que hay que recuperar el superávit fiscal y el superávit comercial, y que esto se hace no vía el ajuste, como lo está haciendo el Ejecutivo, sino vía el crecimiento. Por cada punto de crecimiento te da mucho más recaudación y te hace entonces que en definitiva haya superávit fiscal vía el crecimiento. Si hubiese apuntado, y de hecho se puede hacer en cualquier momento, apuntar todos los cañones desde el poder, desde los 3 poderes del Estado, hacia favorecer la inversión, o sea, bajando la tasa de interés, con un tipo de cambio competitivo, eso sí, con inversiones focalizadas no en la renta financiera, sino en la renta productiva. ¿Con este nivel de inflación usted cree que se puede crecer? Sí se puede crecer si se apuntan los cañones al crecimiento. Tenemos hoy prácticamente un 60% de la capacidad ociosa en Argentina. Situación similar a los años previos al 2001. Es decir, cuando se hizo cargo el ministro de Economía, Roberto Labaña, en aquel entonces de la Economía, en poco tiempo se pudo crecer a tasas chinas, que se hablaba. Hasta el 2007, 2008 fue así. Y esto se hizo en base sobre todo a capacidad ociosa, en un primer momento. Después, por supuesto, hay que hacer inversiones para poder sostener los niveles de crecimiento. Pero hoy, si uno apuntara a crecer, si uno apuntara a fortalecer los sectores productivos, canalizando la inversión pública y privada hacia la producción y no hacia la especulación, como sucede ahora, entonces sí se puede crecer en base incluso a las inversiones que ya están por la capacidad ociosa que hay, fortaleciendo sobre todo el mercado interno. Hoy no hay a quién venderle. Las pequeñas y medianas empresas, la mayoría de ellas, venden hacia el mercado interno, pero si el poder de compra del salario está tan deprimido, no hay a quién venderle, entonces se cortan las cadenas de pago. Los salarios tienen que ganarle frente a la inflación. Entonces tienen que abrir las paritarias, los salarios públicos y los privados tienen que ganarle. De esa manera se fortalece el mercado interno,
y con el mercado interno andando, las pequeñas y medianas empresas pueden pensar en tomar mano de obra, si no, no van a tomar mano de obra, ¿a quién le van a vender lo que están produciendo? Y uno mira hoy quiénes ganaron en este tiempo, porque no todos perdieron, no todos los argentinos perdieron. Hubieron 3 sectores que ganaron, que son los sectores más concentrados de la economía. El sector financiero, el sector de las energéticas, a través de tarifas de servicio público y también del precio de los combustibles líquidos, y el sector de las 10 multinacionales que manejan el 98% de la comercialización de los granos en Argentina. Es decir, las que están las agroindustrias vinculadas al grano, pero aquellas que exportan, aquellas que son 10 no más de 10, las que manejan el 98% de la venta externa de granos. Esos 3 sectores concentrados de la economía son los que ganaron. Todos los demás perdieron y cada vez más y siguen en este proceso, digamos, de pérdida, producto de la política económica que se sigue profundizando, lejos de pensar en modificar, y por eso es nuestro voto negativo. ¿Usted cree que los plazos, digamos, con las metas, con el Fondo Monetario Internacional, se van a cumplir o existe una posibilidad de entrar en default? Mire, lo acordado con el Fondo Monetario Internacional, el 100% de los legisladores que estamos en el Congreso de la Nación lo desconoce, porque le hemos consultado al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que tiene la obligación de decirlo si conoce, y le hemos pedido que pongan en consideración el documento, que sea, no para que lo votemos o lo rechacemos, sino para conocerlo, en virtud de que estábamos tratando el presupuesto y que tiene que ver mucho respecto de cómo se está financiando, sobre todo con qué cosas se ha comprometido Argentina en ese acuerdo. Así que no se ha puesto a consideración ni se ha puesto a conocimiento del Congreso el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Así que no sabemos, en definitiva, qué es lo que dice. El primer acuerdo lo conocíamos, no estuvimos de acuerdo en definitiva en ir al fondo, que ha sido lo que ha recurrido el Poder Ejecutivo cuando se le cerró el mercado, porque al principio hicieron el festival del endeudamiento, deuda sobre deuda y más deuda, mientras que han podido colocar títulos públicos emitidos por el Banco Central o por el Ejecutivo, y cuando no lo han podido hacer, han recurrido entonces al Fondo Monetario, cosa que habían dicho que no lo iban a hacer, con una serie de condicionamientos, los cuales lo hemos ido conociendo como en cuentagotas después. Ese acuerdo se cayó y han entrado a otro acuerdo cuyos condicionamientos y condiciones desconocemos. Diputado, lo llevo al terreno electoral. ¿Usted cree que digamos, esta polarización, hoy algunas encuestas hablan de un empate virtual entre Cristina y el presidente Macri, ¿esto complica las aspiraciones de Sergio Massa o en todo caso aquellos que representan la famosa Avenida del Medio? Claro. Yo creo que no hay tal polarización, habría que verlo más adelante, pero ha sido funcional al gobierno el tema de crear el tema de o nosotros o la vuelta al pasado, y entonces permanentemente han estado inflando esa opción que después del 2015, al poco tiempo, si vos te acordás, prácticamente no existía. Creo que hay una gran mayoría de los argentinos que quiere otra cosa, que no quiere elegir entre Drácula o Frankenstein, o sea, no quiere esta situación actual a la cual nos está condenando el gobierno actual con la política económica que está llevando adelante, ni volver al pasado, por lo que ha significado en valores éticos y morales y la crisis que se originó, digamos, en el anterior gobierno, y que tampoco significaba crecimiento, porque hubo, en definitiva, en los últimos años, estancamiento de Argentina, acordémonos del cepo y una serie de cosas, y además Jujuy vivió uno de los peores momentos de su historia, con prácticamente al borde de la anarquía en la provincia, sostenido, digamos, con gobiernos paralelos desde el propio gobierno nacional. Así que esa vuelta al pasado, yo creo que la mayoría de los argentinos no la quiere, Jujuy seguro no la quiere, y tampoco, por supuesto, el gobierno o este modelo económico que nos está llevando, en definitiva, a una nueva crisis económica. Lo dijo Roberto Labaña de hace 6 meses. Usted cuando dice Jujuy tampoco lo quiere, pues mire que acá está Morales, que es... El señor Morales es asesor de Macri. Yo no sé si será asesor de Macri o no. Yo creo que Morales es gobernador de la provincia de Jujuy. En ese
sentido tiene una responsabilidad respecto del pueblo de Jujuy y no puede más que tener buenas relaciones con el gobierno nacional. Ahora, en la intimidad, cosa que no la tengo, digamos, permanentemente, pero estoy convencido que Morales hubiera querido otro esquema económico a nivel nacional que le hubiera dado, si Jujuy hoy, si la nación hubiera estado conducida por Sergio Massa, con Roberto Labaña, ministro de Economía, con de la Sota, jefe de gabinete, la nación hubiera crecido porque hubiese apuntado todos los cañones a otra cosa, a otro modelo, al modelo que está puesto en la plataforma, y estoy seguro que el resultado hubiera sido otro, porque además perdió a Argentina una enorme oportunidad. O sea, después de salir del default, el mundo le prestaba a Argentina. Si esos recursos que le prestaron a Argentina, más de 120.000 millones de dólares, se hubiesen volcado en inversiones productivas, en inversiones en cuenta de la timba financiera, como ocurrió, entonces la Argentina hubiera crecido a tasas bien importantes. Y Jujuy es muy dependiente de la nación. Así que sería otra realidad de nuestra provincia y del conjunto de las provincias de Argentina. ¿Usted se va a alinear a Morales en la próxima elección? Mire, no lo sé, tenemos que conversar todos aquellos que hemos formado el Frente Cambia Jujuy. ¿Cuáles serían los condicionamientos o cuales serían En principio nosotros estamos dispuestos a ratificar los valores que nos han llevado a la conformación del Frente Cambia Jujuy, que es digamos, construir entre todos una provincia en paz, en armonía, con trabajo, con inclusión. Estamos desde el Partido Blanco de los Trabajadores, al cual represento, pensando en ratificar esos valores que han constituido. Lo que no lo sé es si el Poder Ejecutivo provincial, si Gerardo, tendrá margen respecto de armar el frente tan amplio como lo armamos en el 2015, respecto de la nación, porque como vos recién decías, tiene relación directa, lo cual es bueno que la tenga con el presidente, y nosotros representamos hoy lo opuesto al presidente Macri en el orden nacional. Si es que se arma, se ratifica, Cambia Jujuy, diciendo vamos a priorizar las cuestiones de Jujuy por sobre el tema nacional. Cada uno en el orden nacional va a tener su espacio, que es el que tenemos. Entonces podremos hablar de ratificar Cambia Jujuy, que tenemos plena vocación de hacerlo. ¿Usted cree, digamos, por ejemplo, por decir un tema puntual, a usted no le parecería apropiado decir, mire, señor Morales, lo del ingenio y la esperanza no nos parece prolijo, o usted cree que está bien lo del ingenio y la esperanza? No, nosotros, ¿tienen alguna opinión formada? Sí, nosotros en el 2007, cuando se empezó, digamos, cuando se profundizó la quiebra, pues ya venía la quiebra antes, planteamos de que tenía que haber una licitación nacional e internacional respecto del ingenio de la esperanza, y que esa licitación tenía que ser abierta, tenía que el pliego de la licitación decir, no era lo importante cuánto pagara la empresa respecto de la quiebra del ingenio, cuyo principal acreedor era la nación y la provincia. En ese momento la nación era la principal, que le transfirió después la deuda o la creencia a la provincia. No era tan importante eso, sí era importante el nivel de inversiones que hicieran en el futuro, cuánto se iban a comprometer a invertir y cuántos puestos de trabajo conservaran. Esto dista un poco la realidad de lo que sucedió, pero en definitiva se hizo un proceso de licitación y está en marcha un nuevo acuerdo con la empresa. Que no lo conoce nadie. Yo no lo conozco tampoco, no he tenido digamos, sé que ha ido el ministro de la Producción a la legislatura de la provincia y allí ha dado un informe hasta los legisladores provinciales respecto de el acuerdo y las cosas que se habían comprometido a realizar. No sé en este momento cómo está, dista respecto de lo que nosotros hemos propuesto. En ese momento sí decíamos que el advenimiento no caminaba, porque en definitiva no es legal, no es parte del proceso que está en el Código de Comercio, correspondió, y de hecho se hizo una licitación. Quizás la forma de hacer la licitación que nosotros pensábamos era distinta, pero bueno, entiendo que hay un camino que se está recorriendo, que esperemos que en definitiva termine en buen puerto. Ese ingenio La Esperanza funcionando a pleno, son más de 70.000 hectáreas que pueden ser puestas a la producción en el conjunto de la provincia, y eso va a generar trabajo, va a generar desarrollo para
que la perla del ramal vuelva a ser la perla del ramal, como fue San Pedro de Jujuy y alrededores. ¿Alguien le ofreció una hipotética candidatura a la vicegobernación? ¿A usted o no? ¿En el marco de este acuerdo con Sergio Massa que se está evaluando? No, con Sergio Massa, yo voy a trabajar con Sergio Massa, estamos trabajando en la construcción de un frente amplio a nivel nacional. No estamos viendo qué lugares va a ocupar cada uno en cada provincia o en la nación. Estamos viendo cómo le construimos para el conjunto de la Argentina una alternativa fuerte para poder en definitiva ser un proyecto superador a esto de ahora y a la vuelta al pasado. ¿Usted estaría de acuerdo que Aquín repita la candidatura a vicegobernador? En principio no. ¿Puede saber por qué? No, porque no ha representado los valores renovadores. De hecho, hizo manifestaciones en contra del sector que lo ha puesto, es decir, Sergio Massa en conjunto con los renovadores de Jujuy. Está alejado del masismo. Claro, bueno, está alejado del masismo, entonces ¿a quién representa? Digamos, en función de qué sería vicegobernador. De todas formas, es una decisión que se evaluará en el ámbito de si se ratifica o no cambia Jujuy y todas estas cosas que decíamos hace un rato. Es muy temprano para hablar de términos de nombres personales, de quiénes son los que encargarían un proceso. Si usted me dice respecto de lo que hemos quedado o lo que hemos acordado en el 2015, el Frente Cambia Jujuy, para poner a Jujuy en orden y en paz a trabajar para recuperar el sistema productivo de Jujuy, para hacer un Jujuy inclusivo. Bueno, este camino le falta, estamos como a medio camino, llamémosle. La paz y el orden se ha recuperado, o sea, Jujuy se puede transitar las rutas tranquilo. Vialidad de la provincia, que antes era prácticamente un organismo vacío, que alquilaba maquinarias, cuyas horas máquinas se pagaban, pero no se sabía si se prestaban o no su servicio. Hoy tiene maquinaria andando. ¿Usted conversa con el gobernador Morales? Converso, sí. No, últimamente debe ser 2 o 3 meses que no lo veo, pero sí voy mucho y ando mucho por toda la provincia. Voy al norte, antes eran un solo serrucho las rutas provinciales y las rutas nacionales también. Está muy bien, y hoy tenemos casillas nuevamente de vialidad de la provincia en cuanto ruta hay, y están las máquinas laburando. Hay, por ejemplo, la ruta Alonso, que es un viejo anhelo de lo que es el pueblo de Huacalera, y tuve la oportunidad de ir a ver la ruta. Es una ruta escénica muy linda, pero además hecha con máquinas y recursos de la provincia, cosa que no se hacía hace mucho tiempo. Faltan muchas cosas por hacer, ¿no? Y en la propia área de vialidad falta hacer, que nos hemos comprometido a hacer cuando hicimos Cambia Jujuy, la ruta nueva a Aguascalientes. Por Puesto Viejo está destruida la ruta. Ahora, pero bueno. yo le sugeriría que si habla eventualmente con el gobernador, sí, que le subraye el tema de la transparencia. Está bien, está bien. Eso es algo que a nosotros nos importa y mucho. Es que, pues, no a mí, a la nos gente, importa al sector del Partido Blanco, los trabajadores, nos importa y mucho, sí, señor. Córdoba era la provincia más transparente del país, sí, gobernada por José Manuel de la Sota. Y cómo lo hacía era publicando por internet todos los actos de gobierno. Uno podía ingresar a la página del gobierno de la provincia de Córdoba y ver allí todos los indicadores habidos para ver qué se estaba haciendo, cómo se estaba haciendo cada uno de los actos de gobierno. Eso es lo que nos está faltando hacer en Jujuy. De la Sota en Córdoba se autolimitó también en la selección de los jueces. Sí. Usted lo sabe, usted leyó el libro. De hecho, en eso también no leyó el libro? Sí, lo he leído. Bueno, eso también tiene que ser. Claro que el gobernador debería hacer lo mismo. Sí, en Jujuy tenemos un avance muy fuerte en eso, porque antes no había ni concurso de antecedentes. Falta, por supuesto que sí, pero en el camino, digamos, hay que ir, hay que hacer de paso en paso y hay que ir hacia ahí. Bueno, así es. Gracias, Alejandro, por venir. Muchas gracias a vos. No, al contrario, soy muy atento. Bueno, el diputado nacional Alejandro Snope con nosotros. Nos vemos mañana, chao.